A esta hora estamos junto a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero Gracias hacer por la presente invitación. una cosa. Hay más de 3 o 4 metros de diferencia entre nosotros, pero la ministra está usando la mascarilla y supongo que es, y lo celebro, una manera de dar el ejemplo para que no veamos cosas como la que vi una nota recién de alguien sin mascarilla en el metro. Exactamente, no, lo que nos parece a nosotros es que uno evalúa el riesgo que tiene. Y yo, si bien tengo esa distancia, yo vivo con personas que tienen enfermedades crónicas y por tanto yo siento que tengo una responsabilidad de cuidarme yo y cuidar a aquellas personas que viven conmigo. Por tanto, siempre ando protegida con la mascarilla. Perfecto, ministra. ¿Necesitamos una quinta dosis para personas como las que viven con ustedes, personas de alto riesgo? Mira, en eso ha estado no solo la mesa de vacunas, que es parte del Comité de Respuesta Pandémica, el propio comité, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica también ha estado en discusión de este elemento, y el CABEI, que es nuestro órgano de mucha trayectoria sobre vacunas. Yo creo que vamos a estar respondiendo eso prontamente. Ellos están levantando toda la información internacional, pero sobre todo están mirando la corte de vacunación que nosotros tenemos. O sea, desde el inicio de la vacunación se levantó una corte que seguimos como Ministerio de Salud y vamos viendo cómo se comporta, qué respuesta tiene. Por tanto, bajo la experiencia chilena y el comportamiento de la tercera y cuarta dosis, o sea, de la primera y segunda dosis de refuerzo, estamos mirando cuál es la mejor indicación para el proceso de vacunación quinta dosis. ¿Seguimos pensando que cada vacuna, cada refuerzo da 6 meses de inmunidad? Hasta ahora se ha comportado así la dosis, el esquema primario, que era primera y segunda dosis. Después el primer refuerzo, efectivamente, la respuesta era efectiva hasta los 6 primeros meses y con el cuarto refuerzo. Y eso es como el concepto más importante. O sea que lo que nosotros tenemos que saber es que yo estoy protegido en la medida que mi vacuna tiene una vigencia de 6 meses. Y ese es como el concepto que queremos instalar en las personas como primera barrera de protección, ¿no? Esa es una barrera de protección muy relevante, pero que dura 6 meses. Ya. Y si uno se contagió y estaba con las 3 vacunas y tuvo dosis, ¿cuánto tiempo de inmunidad provee el haber sufrido la enfermedad? Mira, en general no varía tanto, no varía tanto como la vacuna. O sea que también estamos en rango de 5 o 6 meses. No es que si yo tengo la enfermedad, eso me garantiza que voy a tener más tiempo de respuesta inmunológica. No es así. O sea que estamos en un rango de 5 o 6 meses siempre y cuando tuvimos vacuna o tuvimos la enfermedad activa. Pero no se considera haber tenido la enfermedad activa como una vacuna. No, para nada. Porque efectivamente a cualquiera de nosotros nos puede dar la enfermedad, ¿sí?, muy livianamente, con una respuesta inmunológica muy acotada, o efectivamente tener una grave enfermedad. Por tanto, tú no puedes estandarizar. Yo estandarizo cuando inoculo, ¿cierto?, la vacuna, y por tanto sé cuánta dosis, esa dosis para los pediátricos, la dosis para los adultos, y por tanto tengo la posibilidad de conocer cuánto es el tiempo. O sea que esto es un modelo más controlado, el de la vacuna. Voy a hablar en nombre de todos los que tienen hijos pequeños. Hijos de 4 años, ¿deberíamos vacunarlos? Pero absolutamente. ¿Tenemos datos que respaldan que es inocuo para ellos? Mira, nosotros tenemos vigilancia de vacunas, ¿no? Nosotros los ESAVI, los eventos que supuestamente son asociados a las vacunas, los vigilamos. Y la vigilancia nos ha mostrado que en niños pequeños de 3 a 5 los eventos asociados, probablemente asociados, han sido muy escasos. O sea que es una vacuna segura también para ese periodo de edad, y que lo que hace, y yo creo que eso es bien relevante, enfrentados ahora al invierno, mira qué tranquilidad, no tenemos vacunas para el virus respiratorio sincicial, pero sí tenemos para el COVID. Entonces, para esa población de 3 a 5 años, qué bueno es que despejemos un problema de salud. Los niños que tienen COVID, los niños de 3 a 5, bueno, en general, lo que más nos asusta a los pediatras, y ahí hablo como pediatra,
¿cierto? No es solo la enfermedad activa, sino que es la respuesta inflamatoria sistémica. Y ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ocurre 10, 15 días posterior. En Chile hemos tenido alrededor de 140 casos, 150 casos, que van a la UCI. O sea que son niños que la pasan muy mal, es un cuadro muy grave. Un cuadro inflamatorio de todo el organismo. De todo el organismo. Es similar a lo que le pasa a un niño cuando tiene una meningococcemia, que le tenemos tanto susto, ¿no? Las mamás, los pediatras. Sufre de meningitis. Claro, pero hay una versión de esa meningitis que actúa sobre todo el cuerpo y es el cuadro más grave. Y le tenemos mucho miedo porque tiene mucha mortalidad, es muy grave. Bueno, este síndrome se asemeja a eso, se inflama todo el organismo, se conectan a ventilador. Entonces, cuando uno dice, efectivamente los niños cuando tienen lo que nosotros hemos visto, que tienen el COVID agudo, que pueden hacer un cuadro respiratorio, pero este otro cuadro es mucho más grave. Yo creo que ahí las mamás deberíamos, mamás, papás, cuidadores, en fin, tener la tranquilidad que es vacuna segura y que protegemos. Viene el invierno. Pero entonces si los vacunamos tenemos que estar atentos 15, 20 días después a que no les tengan este síndrome. No, si no lo vacunamos. Ah. O sea, la cuando vacuna... sufren el COVID. Cuando sufren el COVID. O sea, la vacuna... ¿No se ha dado nunca asociado a la vacunación? No. ¿Te acuerdas que algo empezaron a hablar con respecto a la hepatitis? Que empezaron a pensar, oye, esta hepatitis nueva que aparece en el mundo, esta relación hasta habían descartado también. No tiene nada que ver con el COVID. Y en los niños en ese público, digamos, en ese target, ¿cuánto de promedio de vacunación hay? Bajo. O sea, nosotros en vacunación en 3 a 5 años estamos como peri 50%. O sea que la mitad de los niños han ido a vacunarse y eso significa que la mitad de los papás y mamás están convencidos. Y yo no creo que los papás y mamás sean antivacunas. No, porque esos papás, lo más probable es que pase esta duda, ¿será necesario? ¿Para qué lo voy a...? Y es una vacuna de emergencia. Lo que podemos decir que es una vacuna segura y que la hemos vigilado y que los eventos probablemente que podrían ser asociados son muy escasos. Desde la visión, usted me habla como pediatra, yo le voy a hablar como papá. A mí lo que me preocupa es que hay poca información, o mejor dicho, que no se ha dado a conocer la información de manera tan masiva como de las otras áreas de la vacunación, y uno siempre piensa, ¿no la estaría arriesgando un poco? Quizás vaya a sufrir la enfermedad en términos muy bruscos, la vaya a deprimir mucho, y por eso uno retarda esto hasta obtener más información. Mira, lo que nosotros estamos pensando que efectivamente este es un grupo de personas que tiene una sensibilidad como la que señala, y entonces estamos pensando hacer como una conversación con ese grupo, o sea, como por redes sociales, armar conversaciones con las mamás y con los papás, escuchando las dudas y haciendo esto como una consulta pediátrica como lo haría alguien cuando va al pediatra. Y eso empezarlo a transmitir, porque estamos como buscando cuáles son las dudas que tiene la gente. Y no es suficiente con decir las vacunas son seguras, la pandemia sigue. O sea, hay grupos que tienen dudas particulares. Claro. Y hemos descubierto en esos focus group con las mamás que son estas cosas, ¿no? Valorando riesgo-beneficio. ¿Será beneficioso tanto que pueda paliar el riesgo que yo creo que tiene porque no tengo la información? Y en los grandes, lo que nos ha pasado en los focus group, descubrir que en los cuarta dosis la gente, viste, que comenta y dice, no, me puse la cuarta dosis, tuve un día muy mal, entonces ha generado mala fama la cuarta dosis y entonces como que desestimulan. Bueno, uno que ahora con lo del 1 de junio yo creo que la gente se ha estimulado muchísimo, pero para aquellos que aún piensan y dicen, ¿cómo me voy a pasar un día con mialgia? En fin, bueno, la invitación es decirle que esa es la mejor noticia, ¿no? Si yo tengo esas mialgias, me siento mal, quiere decir que yo tengo un sistema inmunológico que reconoce y responde y por tanto las vacunas, check. Y eso explicaría por qué algunos que sobrevivieron perfectamente normales a la doble vacunación, primera con Sinovac y después a una con cualquiera, de todo, AstraZeneca. Claro. ¿sí? Ahora están quedando en cama un par de días. En cama. Y eso quiere decir que lo logramos. Check. Duerman tranquilos que tienen buena respuesta. Así que una buena noticia.
Ya que habla de estas comunicaciones por redes sociales, ¿qué opina de las declaraciones que han hecho los ex ministros de Salud, París y Mañalich, criticando a la comunicación de riesgo que ha hecho su ministerio? Mira, nosotros pensamos desde que llegamos que como la pandemia es cíclica, nosotros creemos que las personas tenemos que aprender, todos nosotros, aprender a convivir con una pandemia que todos queremos que termine mañana, pero pareciera que no es así, y que es cíclica. Aumentan los casos, disminuyen los casos y quedan periodos, ¿cierto?, de baja circulación. Entonces tenemos que aprender a vivir así. Entonces nosotros pensábamos, y en la transmisión que hemos dado, es que educar de que enfrentado a determinados riesgos, las personas tienen que evaluar esos riesgos con información. Esto que yo comentaba, yo sé que quizás yo no tengo los riesgos, pero yo vivo con personas de riesgo, por tanto, yo no bajo esta barrera de protección que es la protección más física para las gotitas, ¿cierto? Cuando uno conversa, pero que diríamos que entre tú y yo hay una distancia suficiente para que esas gotitas no lleguen, 1 metro, 1,5 metros, ¿cierto? Pero todos sabemos que las partículas, las micropartículas de saliva, estas que están en el ambiente, se mantienen. Y por tanto los aerosoles se mantienen acá. Por tanto, si yo estoy contigo más de 15 minutos, que parece que estamos, yo podría respirar esas partículas. Entonces yo digo, yo no quiero correr ese riesgo, ¿cierto? Entonces yo sé la información suficiente para saber cómo me cuido. Ese fue el kit, y dijimos sin asustar. Sin asustar, porque lo que dice la literatura es que el susto es cortito. Uno se asusta, responde y después se adapta. Entonces que nadie puede tener susto siempre. Uno no tolera el susto, el estrés mantenido, y lo que hace es relajarse y decir, no, ya, boto el susto. Entonces nosotros no queremos que la gente se articule con susto, sino que aprendamos. Y digamos, ya, yo estoy 15 minutos contigo y parece que voy a estar más. Entonces pregunto, ¿hay ventanas? ¿Por qué no hacemos circular el aire? O sea, que uno vaya mirando lo del riesgo y uno vaya adaptándolo a las condiciones. Esa idea que nosotros tuvimos es porque claramente vamos a tener etapas en que vamos a restringir más y después volvemos a levantar esas restricciones, porque también creemos que la gente necesita espacio de vida cotidiana, porque también aprendimos, cosa que lo más probable que los que partieron con la pandemia no lo vieron, es los temas de salud mental. Claro. Entonces necesitamos que las personas sientan que vacunándose, poniéndose la mascarilla, hay un espacio, podemos lograrlo y llegamos a momentos en que tengo una vida cotidiana más parecida a la normal. ¿Usted ve una hipótesis de trabajo ahí en que el periodo de reclusión de la pandemia con el aumento de la violencia escolar, por ejemplo? Claro, yo también creo que efectivamente ocurrió eso, porque las personas que vivíamos en un espacio más comunitario, como es el del trabajo o es el del colegio, el pasar todo el tiempo en la casa, en casas pequeñas, en casas en que el papá estaba trabajando teletrabajo, la mamá estaba tratando de hacer también algo así, los otros niños, espacios pequeños, la abuelita, estas familias que viven varias generaciones, es bien difícil. Lo que vimos es que hay aumento de violencia intrafamiliar, que hay aumento de la violencia también a los niños. Entonces uno dice, y qué es lo que decía nuestro presidente cuando nos dijo, por favor, hagamos todo lo que sea posible para que los niños vayan a la comunidad escolar. Y ahí, claro, la perspectiva era de que llegando a la comunidad escolar esto nos íbamos a adaptar muy rápido. Y ahí yo creo que comparto con el ministro de Educación que ese ingreso al colegio necesitaba de una adaptación más lenta. Sí, de todas maneras. Para los que vamos a quedar con el pase de movilidad bloqueado el 1 de... No vamos, no. Que vamos a tener, porque es cierto, la vacunación de la 4ª dosis ha mostrado una curva descendente, pero yo la sobrepondría con la curva de vacunatorios abiertos, que también es descendente. Vamos a tener muchos más vacunatorios, como lo que veíamos con Kevin, que está en la Florida, donde está abierto el vacunatorio, porque a muchos les pasa, yo no voy a hablar de mí, porque lo mío ha sido flojera en varias ocasiones, pero hay gente que simplemente no ha podido ir a vacunarse.
Y que ahora se va a quedar sin pase de movilidad. Nosotros, cuando iniciamos la campaña Ponte al Día, que fue en abril, los primeros días de abril, partimos con esa campaña. Tenemos habilitado más de 55 vacunatorios en la región metropolitana y muchos de ellos están abiertos los sábados. Estamos haciendo esta experiencia que el otro día, hace como 3 semanas, hicimos en Independencia, que estas estrategias como familiares, de ir a parques, instalar ahí en los parques la vacunación, de forma tal que pareciera así como natural, que yo voy con los niños al parque, pero también está la abuelita, y vamos vacunando influenza, vacunando contra el COVID, a todo el grupo familiar. Eso lo estamos haciendo en todas las regiones. ¿Y se puede ver en algún lugar donde ocurre? Sí, en la página del Ministerio y en la página que tenemos la plataforma para el COVID. Ya. Ahí están todos los centros de vacunación. Fíjate que había un centro de vacunación en Ñuñoa que era súper bueno, que el que estaba, ¿cierto?, en el estadio, y nosotros lo cambiamos y conversamos con la alcaldesa hizo una estrategia y dijo, miren, ¿saben qué? No quiero en el estadio, que es transitorio. Y armó un centro vacunatorio en Ñuñoa, ahí donde estaba en Juan Moya, un centro vacunatorio permanente inmenso, con salitas de juego para los niños, está precioso, pero va a ser permanente. Tiene una tremenda capacidad, abre los sábados. Lo que quiero decir es que hay muchas iniciativas, unas nuestras con los móviles que vamos a otros lugares, pero muchos alcaldes, como el alcalde de La Florida, o sea, que tienen estrategias más bien estructurales, ya permanentes, como centros de vacunación grandes, masivos, de muy buena calidad, para estar, esperar, en fin. Así que más de 55 hay en la región metropolitana. María Begoña Yarza, ministra de Salud, muchísimas